Bienvenidos y bienvenidas a mi exposición sobre el patrimonio de Somiedo. A lo largo de esta presentación os explicaré la propuesta educativa que he desarrollado para trabajar este tema con alumnado de quinto y sexto curso de educación primaria. Empecemos. Puesto que a mi parecer explicar al alumnado un tema como este de patrimonio de forma meramente teórica es algo realmente aburrido y desmotivador, se me ocurrió la idea de desarrollarlo a través de una webquest. ¿Y qué es una webquest? Bien, una webquest se define como una actividad orientada a la investigación, donde toda o casi toda la información que se utiliza procede de recursos de la web. En resumidas cuentas, una webquest es un modelo de enseñanza-aprendizaje virtual e interactivo en el que el alumnado es el encargado de construir el conocimiento que posteriormente va a aprender. Toda webquest se conforma de 6 puntos fundamentales, que son los siguientes: una introducción, una tarea motivadora, el proceso, los recursos, la evaluación y una conclusión. Para llevarla a cabo, los estudiantes deben ser organizados en pequeños grupos y buscar en Internet, de forma guiada, la información necesaria para llevar a cabo un producto, como bien puede ser un documento escrito o una presentación de PowerPoint. Ahora os enseñaré la que yo he hecho. Esta es la webquest que he creado para trabajar el tema de patrimonio de Somiedo con el alumnado de quinto y sexto de educación primaria. Como veis, he organizado el índice en los 6 puntos principales: la introducción, el proceso, la tarea, los recursos, la evaluación y la conclusión, que toda webquest debe tener. Os la voy a mostrar tal y como se la mostraría al alumnado. Así pues, estamos ahora dentro de la introducción y hace referencia al patrimonio de Somiedo, como bien vemos. Se les plantea entonces una pregunta. ¿Sabías que el Parque Natural de Somiedo esconde un enorme patrimonio a lo largo y ancho de todos sus rincones? Entre su magia podrás encontrar peculiares teitos, un hermoso conjunto lacustre y, si aún quieres conocer más sobre el concejo, descubrirás las preciadas especies animales que protege la cepa. Esto ha sido algo raro, ¿verdad? Bien, quizá no conozcas ninguno de estos términos. No pasa nada, estás a punto de descubrir qué esconden. ¿Te atreves a averiguarlo? Una vez tenemos motivados a los estudiantes, pasarían al proceso, donde se les explicaría en qué consiste la actividad. En primer lugar, deberán formar equipos heterogéneos de entre 3 y 4 integrantes. Después, llevarán a cabo la investigación y el aprendizaje de información, ayudándose de los links que encontrarán en el apartado Recursos. En el punto número 3, se les pide que encuentren las respuestas a las cuestiones que se les plantean en el apartado Tarea. Ahora las veremos. Luego, deberán crear una presentación de PowerPoint en la que expliquen todo lo aprendido. Finalmente, deberán exponer la presentación a sus compañeros y compañeras en el aula. Pasamos ahora al apartado de la tarea. Dentro de este se les muestran todas las preguntas que deben contestar, de forma que les estamos guiando su aprendizaje y su investigación. Vamos a ver cuáles son. ¿Qué significa patrimonio? Enumera 2 definiciones. ¿Cuáles son los tipos de patrimonio que existen? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué es un teito? ¿Para qué se utilizaba? ¿Siguen teniendo la misma utilidad hoy en día? ¿Ha tenido algo que ver la evolución de la sociedad somedana? ¿Crees que pueden tener relación con el patrimonio tecnológico y el patrimonio cultural material? ¿Por qué? ¿Qué es un conjunto lacustre? ¿Qué elementos del relieve del concejo conforman el conjunto lacustre de Somiedo? ¿Por qué crees que es considerado patrimonio natural? Y después se les muestran estas, en las que deberán, en el apartado de recursos, acceder al documento llamado Folclore de Somiedo para poder responderlas. Son las siguientes. ¿Las adivinanzas pueden ser patrimonio cultural inmaterial de un lugar? ¿Por qué? Cada miembro del equipo debe escoger 2 adivinanzas del documento y crear con todas ellas un Kahoot. ¿Qué más elementos del folclore de Somiedo son patrimonio cultural inmaterial? ¿Cómo se transmiten los cuentos populares de generación en generación? Escoge un cuento popular del documento y trata de contárselo a tus compañeros en la exposición. ¿Qué es la cepa de Somiedo? ¿Cuál es la especie animal que protege fundamentalmente? Emplea el visor geográfico del Live Plus que se te facilita en Recursos para localizarlo en el mapa del concejo. ¿Qué otra especie animal es protegida en Somiedo a través de un plan de recuperación? Y finalmente, ¿crees que esas 2 especies constituyen parte del patrimonio natural de Somiedo? ¿Por qué? Lo siguiente que deben hacer es acudir al apartado de Recursos. Dentro de este encontrarán varios sitios web a los que deberán acceder para poder dar respuesta a las cuestiones que se les han planteado en el apartado de Tarea y después crear así la presentación de PowerPoint. En primer lugar, accedemos al documento de la UNESCO en el que explica lo que es el patrimonio y su clasificación. La segunda es la página web del Ayuntamiento de Somiedo, en la que explica los museos y patrimonio y también habla sobre el Ecomuseo de Somiedo. Después, la web que habla sobre el conjunto lacustre de Somiedo.
Aquí encontrarán información y mapas sobre todo lo que necesitan saber de los lagos de Somiedo. Después, el visor geográfico del Life Plus. Esta web es realmente útil para trabajar con el alumnado aspectos relacionados con el patrimonio natural. Vemos en este panel de la derecha que pueden encontrar localizaciones del urogallo cantábrico, de los animales protegidos por la cepa y reservas de la biosfera. El alumnado deberá utilizar este mapa para localizar el urogallo cantábrico dentro del Parque Natural de Somiedo. Veamos ahora el documento sobre el folclore de Somiedo. En él, el alumnado podrá conocer leyendas, cuentos, tradiciones, adivinanzas, enigmas y mucho más sobre el Somiedo. Ahora sobre la cepa. En esta web encontrarán información sobre la cepa, es decir, la zona de especial protección para las aves de Somiedo. Finalmente, vamos al link Teitos. En esta página encontrarán todo tipo de información sobre los teitos y su historia. Dentro de nuestra web quest está el apartado de evaluación. La evaluación del alumnado será llevada a cabo por el docente, quien los calificará de forma grupal e individual. Para ello, he creado una rúbrica de evaluación que el docente empleará para rellenar la diana de evaluación. Dentro de esta rúbrica, el docente calificará los siguientes ítems: contenido, volumen, límite de tiempo, postura del cuerpo y contacto visual, seguimiento del tema, comprensión y trabajo en equipo. Ítems que se ven reflejados en la diana que el docente deberá rellenar conforme a los logros de los estudiantes. Finalmente, pasamos a la conclusión. En ella explico que me he decantado por desarrollar una web quest para trabajar el patrimonio de Somiedo con el alumnado, ya que considero que es una forma muy motivadora para trabajar este contenido y emplear también las TIC. Asimismo, considero que un proyecto educativo online es algo muy factible a día de hoy, dadas las circunstancias ocasionadas por la pandemia del COVID-19, y así puede llevarse a cabo en cualquiera de los centros de educación primaria. Os voy a enseñar ahora una presentación de PowerPoint que funciona como ejemplo de lo que el alumnado debería desarrollar a través de la web quest. Dentro del índice explicamos que vamos a desarrollar los siguientes puntos: patrimonio, la definición según la RAE y la UNESCO, su clasificación, los teitos y el patrimonio, el monumento lacustre de Somiedo y el patrimonio, el folclore y el patrimonio, y la cepa y el patrimonio. Así pues, aquí se muestran dos definiciones de patrimonio según la RAE. Después, la definición de patrimonio según la UNESCO. Y a continuación, la clasificación. Pasamos ahora a los teitos. Tras buscar información en las páginas web que encontramos en el apartado de recursos de la web quest, he extraído esta información sobre los teitos. Ahora los relacionaríamos con el patrimonio. Vemos ahora información que he encontrado en la web de recursos sobre el monumento natural del conjunto lacustre de Somiedo. Siguiendo la misma dinámica de antes, aquí se responde a las cuestiones relacionadas con el patrimonio y el conjunto lacustre de Somiedo. Pasamos ahora al folclore, donde realmente afirmo que puede ser patrimonio cultural inmaterial de un lugar, y en efecto de Somiedo lo es. Y aquí he creado un pequeño Kahoot como el que se le pide al alumnado para trabajar las adivinanzas del folclore de Somiedo. Después, la relación de folclore y el patrimonio. Vemos ahora información extraída sobre la cepa y ahora el visor geográfico del urogallo cantábrico, donde, tal y como se le pide, el alumnado debe localizar el urogallo dentro del Parque Natural de Somiedo. Por último, la relación entre cepa y patrimonio. Y esta sería la presentación que deberían obtener como producto los estudiantes.